porque las tensiones, a ver, me ha salido acá una notificación, tensiones lo he ido agregando a medida que he ido abordando la bibliografía y releyendo algunas cosas porque es muy interesante cómo se ha ido desarrollando entre las distintas fuerzas políticas algunas pujas y algunas disputas al interior del gobierno y bueno, cómo eso ha ido influyendo un poco en el trayecto de los acontecimientos. Vamos a arrancar un poco por la conformación, que por ahí es lo más breve, pero bueno, es lo que, como para ir entendiendo un poco el proceso. En Chile vemos que desde 1958, que es cuando deja de gobernar Carlos Ibáñez del Campo, se viene un proceso que se le llama el proceso de los tres tercios, entre 1958 y 1973. ¿Por qué se le denomina los tres tercios? Porque entre el 58 y el 64 gobierna la derecha. Entre el 64 y el 70 gobierna el sector más de centro, y entre el 70 y el 73, hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre, gobierna la izquierda. Y estos tres sectores, cada uno tiene prácticamente un tercio de la representación de la sociedad en cada elección que se lleva adelante. Eh, Directamente arrancamos con la democracia cristiana, que es el gobierno que precede al gobierno de la Unidad Popular, que representa a los sectores del centro. El Frei Montalva triunfa en las elecciones de 1964 con un programa reformista muy interesante que incluye la reforma agraria, que incluye la chilenización del cobre, no habla explícitamente de nacionalización, pero sí chilenización, y habla de revolución en libertad. Obviamente que esto es una consigna que parte desde, bueno, nosotros vamos a hacer grandes reformas sociales, pero no como los comunistas que lo van a hacer bajo una dictadura del proletariado, sino que nuestra revolución va a ser en libertad. Él con todas estas consignas eh, asume en el gobierno con una gran expectativa de grandes sectores de la juventud, de sectores populares, y a su vez la derecha lo apoya para evitar el triunfo de Allende. La derecha tenía un candidato propio en el Partido Radical, que era Julio Durán, que era un empresario, y como ve que la posibilidad de que Allende gane es una posibilidad real, apoya la democracia cristiana a último momento, a regañadientes, porque obviamente que no está muy de acuerdo con este programa reformista. Se generaron, así como se generaron grandes expectativas, se generaron también grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque primero que la reforma agraria se le acusa de que va demasiado lento la reforma agraria. Se expropian algunos grandes latifundios, pero no son la mayor cantidad. Y por otro lado, en el caso de la chilenización del cobre, se expropian, o sea, se nacionalizan algunas empresas de cobre, pero con una indemnización muy alta que genera un problema cambiario en Chile. Y eso se le suma un clima de época, en los 60, o sea, durante el gobierno de Frei, tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial tenemos el Mayo francés, acá en Argentina tenemos el Cordobazo, Tlatelolco en México, la primavera de Praga, el otoño caliente. Entonces, un contexto en donde la juventud se inclina hacia organizaciones revolucionarias y hacia planteos más radicales. En todo eso, un gobierno de centro, obviamente que genera una presión muy grande y empieza a dividir los sectores que se encuentran hacia el interior de este gobierno y también hacia su exterior. A eso se le suma una crisis económica muy grande, eh, porque Chile, al tener una economía dependiente, se genera el gran problema que también nos pasa en Argentina, que es la restricción de dólares. Y a todo eso también en los años 60, que no es un proceso único de Chile, sino de toda América Latina, que es que hay una gran migración desde el campo hacia la ciudad, y eso genera una crisis habitacional muy grande, a lo cual se suman tomas de tierras, tanto de gente que tenía expectativa de tener tierras por la reforma agraria y no lo concluye, entonces lo toma de facto, y también de pobladores que empiezan a habitar lo que es el conurbano de Santiago. Eso, bueno,
acá ven en el Power que dice la masacre de Puerto Montt. Muchas veces esas tomas son la respuesta que hay por parte del Estado, conducido por la democracia cristiana, es la represión. En el caso de la masacre de Puerto Montt, murieron 11 pobladores, según cifras oficiales. Yo la estoy grabando, yo no la quiero grabar. Así vamos llegando a la elección de 1973. Por un lado, el sector más progresista de la democracia cristiana asume la conducción partidaria y lleva como candidato a Radomiro Tomic. Radomiro Tomic, a diferencia de Frey, tiene un discurso llano reformista, propio de más de lo que es cercano al planteo de la Alianza para el Progreso, porque es muy cercano, fue muy cercano a los Estados Unidos Frey, sino que Radomiro Tomic tiene un planteo ya mucho más nacional y popular. Y por otro lado, la derecha conservadora, que ahora forma un partido, el Partido Nacional, se presenta por su lado en algunas elecciones intermedias y le va bastante bien. Entonces dice, bueno, por un lado no estamos de acuerdo con todo lo que hizo la democracia cristiana, por otro lado, encima la democracia cristiana tiene un candidato ahora que es más de izquierda todavía, y por otro lado nosotros tenemos un muy buen caudal de votos. Entonces la derecha, muy confiada en que además si Radomiro Tomic tiene un discurso muy cercano al que tiene Allende, básicamente lo que plantea es que los sectores populares o más progresistas se lo van a disputar entre la democracia cristiana y la UP, y que el Partido Nacional tenía prácticamente la victoria asegurada. Si eso no sucedía, lo que sucedía en Chile en ese momento es que al no existir balotaje, no existía balotaje como hoy en día, es que las dos fuerzas mayoritarias iban al Congreso y en el Congreso se dirimía quién ganaba. Entonces, la idea del Partido Nacional era convencer a la democracia cristiana que en caso de que la UP ganara, democracia cristiana votara al Partido Nacional para que no asumiera la UP. O sea, habían toda una serie de filtros que le daban bastante seguridad al Partido Nacional. Y la UP, tenemos por otro lado, la UP tiene históricamente, antes se presentaba con el nombre de FRAP, su composición tiene como ejes, como columna vertebral, al Partido Socialista y al Partido Comunista. El Partido Socialista, si bien está alineado a lo que es la Segunda Internacional, en el caso de Chile, su planteo es más de izquierda que los partidos socialistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fueron a parar muchos militantes que uno identificaría más con el Partido Comunista, pero como el Partido Comunista era sumamente orgánico y verticalista, y había una cierta democracia en el Partido Socialista, iban a parar al Partido Socialista. Entonces, de hecho, el Partido Socialista, dentro del mismo partido, consideraban a Salvador Allende como un moderado y un tibio. Eh, los líderes del Partido Socialista eran Aniceto Rodríguez y Carlos Altamirano. Y el Partido Comunista, que es el que más le dio apoyo a Allende, paradójicamente, tenía como líder a Luis Corbalán y bueno, conducía a la Central Única de los Trabajadores en Chile. A la UP, en estas elecciones, se le suma el Partido Radical, que el Partido Radical venía teniendo una inclinación hacia la derecha bastante considerable, pero justamente por eso la juventud toma en un congreso el partido y lo mete dentro de la Unidad Popular. El otro sector que es bastante interesante es el MAPU, Movimiento de Acción Popular. El Movimiento de Acción Popular es un desprendimiento de la democracia cristiana. Mucha gente muy enojada con la democracia cristiana por la represión, por no haber concretado grandes reformas, dice, acá no se puede hacer nada, nos vamos, y seguían un planteo muy parecido al de la teología de la liberación. Los dos que lo lideraban eran Rafael Gumucio y Rodrigo Ambrosio. Incluso en algún momento estuvo la propuesta de que alguien del MAPU liderara la Unidad Popular para convencer a algunos sectores del centro, pero bueno, el Partido Socialista dijo, nosotros no vamos ni a gancho detrás de estos ex demócratas cristianos, no son de confiar. Si ellos van, encabezan, rompen, tiene que ser uno de los nuestros, así sea Salvador Allende, que es con el que no coincidimos mucho. Y en el caso del MIR, acá le pongo unos 3 asteriscos porque no forma parte de la Unidad Popular el MIR. Si se suma después, empieza una vez que la Unidad Popular triunfa, ahí se suma al gobierno y da un apoyo bastante crítico.
De hecho, en la campaña lo que plantea, uno ve los documentos del MIR, y el MIR lo que decía era abstención electoral, la Unidad Popular si gana no la van a dejar asumir y no la van a dejar gobernar, así que no tiene sentido, no creemos en la democracia burguesa, y, y bueno, una vez que esto se concretó, que triunfara la Unidad Popular, le pusieron alguna ficha. Quien lo lideraba era Miguel Enríquez. Eran ex militantes del Partido Socialista. Bueno, acá vemos dos imágenes, una manifestación del MAPU en la izquierda, y hacia la derecha el campamento Lautaro. El MIR tenía mucha incidencia en el sur de Chile, mucho trabajo con los mapuches tenían. Con ellos llevaron varias tomas de tierra, y bueno, uno de estos campamentos que se formó luego de las tomas de tierra fue el campamento Lautaro. Acá ahí ven MCR, era la parte campesina del MIR. Ascenso al poder. El plan del Partido Nacional y de la derecha sale mal, la Unidad Popular triunfa, y no solamente la Unidad Popular triunfa por un margen, acá lo ven, muy pequeño, 36,6, Partido Nacional 35,2, Democracia Cristiana 28,1, y como ninguno llegaba al 50%, tenían que ir al Congreso. El tema es que Tomic se había comprometido a apoyar a quien sacara más votos. Entonces esto anulaba la estrategia del Partido Nacional de evitar el ascenso de la izquierda. Entonces, ¿qué hace la derecha? Hacer alguna operación que rompa con toda la institucionalidad existente hasta ese momento. Una de las cosas que sostenía la institucionalidad en Chile era el carácter constitucional del ejército. Entonces, lo que hacen es secuestrar al general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era el general René Schneider, para que acusaran a una organización armada de la izquierda, se generaran redadas, en esas redadas se generaran enfrentamientos, y que dijesen, bueno, miren la violencia política que causa un triunfo a la Unidad Popular, y de esa forma convencer a la democracia cristiana a votar al Partido Nacional o al ejército a hacer un golpe de Estado. ¿Cuál es el tema? Schneider se resiste en este intento de secuestro, mata a dos de los que lo quieren secuestrar, y además lo asesinan a Schneider. Entonces se ve totalmente frustrado esto, salta la ficha de quiénes son los que quisieron hacer esto, que es una organización de extrema derecha llamada Patria Libertad en combinación con la CIA, y bueno, este plan fracasa y finalmente Radomiro Tomic le promete los votos y se los da en el Congreso a Salvador Allende, asumiendo en noviembre de 1970. El gobierno de la Unidad Popular asume, pero con una cantidad de dificultades tan grande que Hobsbawm dice: lo único que sostuvo al gobierno de la Unidad Popular era la buena relación con la democracia cristiana, y por otro lado el ejército. Son los generales constitucionalistas del ejército. Lo demás era un gobierno que no tenía mayoría, que a nivel geopolítico estaba bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, muchos problemas económicos y demás. Acá lo voy nombrando uno por uno. Chile es un país dependiente, productor de materias primas, la industrialización que había hecho era muy incipiente y drenaba muchas divisas. Ese problema nos lo hemos encontrado también en Argentina. Muy endeudado, porque Frei había pedido muchísimos préstamos a Estados Unidos, y Estados Unidos se los daba con mucho gusto en este programa de la Alianza para el Progreso. Chile estaba rodeado de países con dirigencias anticomunistas. En 1970 en Argentina estaba Livingston, después al otro año asumiría la NUCE, y en Brasil gobernaban los militares. El único gobierno cercano que tuvo Allende, en un radio de no sé cuántos miles y miles y miles de kilómetros, fue el de Velasco Alvarado en Perú. Después, bueno, cuando Cámpora asume en Argentina, ya en el 73 estaba ya demasiado débil el gobierno de Allende. Bueno, lo de la mayoría parlamentaria se los había mencionado. Y fíjense en este detalle: la conducción del ejército era constitucionalista, pero su composición social era media alta. Es decir, el ejército iba a defender la constitucionalidad, pero no era nacionalista, no era de izquierda, es decir, que era un trabajo
muy de hormiga y de equilibrista el que había que hacer la conducción del poder ejecutivo en su relación con el ejército. Y bueno, la férrea oposición de Estados Unidos, la cantidad de artículos que hay sobre esto es impresionante. Justo gobernaba en Estados Unidos Nixon, que era el rama derecha del Partido Republicano pura. Su secretario de Estado era Henry Kissinger, que es el que está acá en la imagen. Y bueno, buscaron sabotear al gobierno de todas las formas habidas por haber. Por ejemplo, hicieron una corrida cambiaria entre que Allende fue elegido y entre que asumió, hicieron una corrida cambiaria de aquellas. Le negaron créditos todo el tiempo, financiaron partidos opositores, financiamiento huelguistas. Entonces, por ejemplo, hacían lockout patronal o huelgas y se extendían muchísimo en el tiempo. ¿Por qué? Porque recibían financiamiento de la embajada. Y si había un cambio en ese momento con un mercado negro de dólares y demás, la verdad que esa plata rendía bastante a los huelguistas. Bueno, el Mercurio lo mataba al gobierno de Allende. De militares opositores, hay una frase que decía, ningún militar latinoamericano puede resistir un cañonazo de $100.000, eso decían en la Embajada de Estados Unidos, y bueno, el retardo del envío de insumos. A esto se le llama el bloqueo invisible. Le hicieron un bloqueo a Chile, pero indirecto, no fue tan directo como el que le hicieron a Cuba. Aprovechando este primer año, esta luna de miel que hay a veces con los gobiernos, y aprovechando que el sector progresista todavía conducía a la democracia cristiana, Allende nacionaliza la totalidad del cobre, la totalidad de la minería, mejor dicho, y para no caer en lo que pasó con la democracia cristiana, que se fundieron en la indemnización, es aplicar la doctrina Allende. ¿Qué establecía la doctrina Allende? Que las ganancias de las empresas que superaran en utilidades el 14% en cada año sería considerado como parte de la indemnización. Bueno, los cables de la embajada lo insultan a Allende incluso cuando hizo esto, así que cayó bastante mal, pero bueno, en la población esto le dio una imagen bastante buena. Nacionalización de la ITT, telégrafos y teléfonos, bancos, comercio exterior, salitreras, algunas se hicieron de forma directa y otras con las acciones de la Corfo, que era como un fondo de sustento ahí en Chile. Después, la reforma agraria se acelera, o sea, se hace en serio la reforma agraria y se hace con formación de cooperativas para aprovechar mejor las tierras, con asignación de créditos. Imagínense, en 18 meses se expropia el doble de tierra que en los 6 años de Frei. Y hay una anécdota que cuenta uno de los autores, Peter Wynne, que va a Zhou Enlai, a Chile, que era el primer ministro de Mao, y Zhou Enlai les dice, están yendo demasiado rápido. Bueno, también tenemos la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, la distribución del ingreso mejora del 40 al 60, baja el desempleo, baja la inflación, se expande el consumo. O sea, fue un año luna de miel en serio. ¿Cómo se financió? Con bastante emisión, pero bueno, parte de esa emisión quedó circulando dentro del país. Ya vamos a ver cuándo es que empieza a impactar en la brecha cambiaria y en la inflación. Todas estas medidas y estos resultados buenos traen que la UP triunfara en las elecciones municipales del 71 con el 50%. La batalla de Chile. La batalla de Chile se le empieza a decir cuando la UP pierde la iniciativa y la toma la derecha, que es a partir de diciembre del 71. ¿Qué sucede en diciembre del 71? La marcha de las cacerolas convocada por la organización Poder Femenino, que estaba formada por mujeres de clase media alta, muy ligadas al Partido Nacional, y bueno, cacerola fue un cacerolazo, y ese cacerolazo fue en manifestación a que ya en diciembre del 71 empieza a mostrar los efectos de la inflación y el desabastecimiento, sobre todo, porque el consumo interno se expande tanto que empieza a haber desabastecimiento en Chile. ¿Qué pasa? Patria y Libertad, que era esta organización de extrema derecha, si se ve acá la imagen de los jóvenes tomada de la película de Machuca, creo que uno de los protagonistas militante de Patria y Libertad, marcha junto con estas mujeres y bueno, generan algunos destrozos, lo que hace que intervengan carabineros. Entonces,
carabineros intervienen en los barrios de clase media alta que no estaban acostumbrados a recibir respuestas por parte de la policía. Entonces, a partir de este momento, empezó a haber toda una ofensiva de la derecha acusando que el gobierno de Allende era una dictadura del proletariado, que era una dictadura marxista, comunista, totalitaria y demás. Y lo principal de todo, que es lo que le come el apoyo electoral a cualquier gobierno, la crisis económica. La emisión monetaria, que sirvió para llevar adelante un ciclo ascendente en el 71, la famosa luna de miel, baja la inflación del 35 al 22, crecen los salarios y la actividad, pero genera un ciclo inflacionario, mejor dicho, hiperinflacionario, en 1972, 225% de inflación en el 72, y en el 73, 606%. Y bueno, obviamente con la consecuente caída del salario y de la actividad económica que siempre trae un proceso hiperinflacionario. Por otro lado, lo que les había mencionado, el desabastecimiento por el aumento del consumo. La derecha, en su conjunto, quiso aprovechar, en ese momento, ya en el 72, la democracia cristiana pasa a ser tomada por los sectores conservadores, y la derecha en su conjunto trata de dar el golpe final al gobierno de Allende en octubre de 1972, cuando hay un lockout patronal generalizado, más un paro de camioneros, taxistas y de todas las profesiones de clase media. Como les había mencionado previamente, en las dificultades reciben muchísimo apoyo de la embajada, y eso hace que puedan extenderse en el tiempo en el paro. Dificultades internas. Vemos la UP, para poder afrontar toda esta situación, se encuentra con una serie de dificultades que incluso arrancan ya desde adentro. Y a esto me refería con tensiones en el título. La UP como Federación de Partidos de Liberación Permanente y sin estrategia unificada. Es decir, Allende era solamente el presidente de la nación. Allende no era el conductor de la UP. Tenía que estar consultando todo el tiempo de los partidos de la UP qué es lo que había que hacer, y muchas veces no le daban quórum, o no le daban o no satisfacían los deseos del presidente, en el sentido de tener las ideas como para llevar adelante lo que él pretendía para poder solucionar las cosas. Y a veces no había una contrapropuesta. Después, tomas de fábricas cuando aún no se concretaban las principales expropiaciones. La idea de Allende había sido hacer un plan de expropiaciones por parte para no asustar a la clase media, básicamente. Entonces él decía, bueno, primero expropiemos al gran capital internacional, después vamos por el gran capital chileno, y después se irá viendo cómo se aplicará el socialismo en Chile. ¿Cuál es el tema? Desde abajo empezó a haber toda una motivación desde que triunfó la UP y más de los partidos de izquierda más dura, en la que empiezan a tomar fábricas y tierras cuando aún no se concretan ni siquiera las expropiaciones a las grandes multinacionales. Entonces esto empieza a generar, la derecha obviamente fogoneó muchísimo ahí, empieza a generar un lema o una entidad bajo la cual unificar toda la oposición, que es la defensa de la propiedad privada. Entonces Allende, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, legislemos sobre cuál es el alcance del área de la propiedad social, para ver hasta dónde se puede tomar una fábrica y ponerle un poco freno a eso, para no ponernos en contra de la clase media y quedar solamente en un tercio, siendo que no podemos gobernar solamente con un tercio. El Partido Socialista se lo niega a esto, y obviamente que, bueno, pone en contra a todos los pequeños comerciantes y productores, que era la base de la democracia cristiana, el partido que necesitaba la UP para lograr una cierta institucionalidad. Bueno, además las tomas se aceleran, y en 1972, como entra una crisis tan grande el país, ya no hay capacidad para pagar las indemnizaciones ni darle créditos a quienes iban a ser los nuevos propietarios. Y al principio la UP designaba interventores calificados, pero las tomas iban en un proceso tan acelerado que a lo último ya nombraban a cualquiera como interventor, y eso hacía que muchas veces se tuviese una mala gestión económica o política. Y en el debate de lo curro hace que empiecen a establecerse dos polos muy claros: un polo de izquierda dura dentro de la UP y un polo más de izquierda que considera que lo único
que pueden hacer es mantener la institucionalidad, que si van a una confrontación directa con la derecha es perder, porque el ejército es de ellos, salvo por esta cuestión de que se consideran constitucionalistas. De un lado tenemos al Partido Comunista, el Partido Radical y Allende, y del otro lado el Partido Socialista y el MIR, que se resumen dos consignas. Avanzar consolidando, es la consigna más de Allende y el Partido Comunista, y avanzar sin transar es de lo de la izquierda más dura. Bueno, también Allende dice, bueno, si no tenemos mayoría en el Congreso, recurramos a los referéndums, cosa que también le niegan los propios partidos de la UP. Y esto me parece muy elocuente, este fragmento. Esto lo escribe Hogan y es aplicable a varios gobiernos existentes, pero bueno, esto sucedía en el gobierno de Allende y es un problema más si es un gobierno que juega una partida de ajedrez básicamente en su realidad política. En la práctica, esto significa que refiriéndose a las tensiones y a las disputas internas. En la práctica, esto significa que cada departamento y agencia del Estado es una maquinaria partidaria entrelazada y rival. Cada funcionario debe su lealtad primaria a su partido, a través del cual procura operar puenteando los otros cada vez que sea posible y neutralizándolos donde esto es imposible. Las disputas se deben resolver por medio de la negociación interpartidaria y las más importantes llegan hasta la cima del gobierno para dirimirse. Esto también significa, incidentalmente, que los pocos miembros o funcionarios independientes apartidarios se deben anexar a una u otra estructura partidaria si quieren poder cumplir con sus funciones. B, que es extremadamente difícil poder despedir de sus empleos a los funcionarios que resulten inútiles para su trabajo, porque todos los cargos son políticos y entonces están protegidos por la necesidad de mantener el equilibrio del sistema de cupos. Esto significa que nada que no haya sido específicamente previsto en el pacto preelectoral es duro y lento de resolver y que decisiones rápidas y nítidas son imposibles. Esto último lo puse en cursiva porque es muy elocuente. Cualquier gobierno que no puede tomar rápido sus decisiones está en problemas, pero un gobierno revolucionario que no puede hacerlo está en grandes problemas. Después, bueno, las dificultades externas, algo que le había mencionado. Entre 71 y 72, el sector progresista de la democracia cristiana pierde la conducción del partido por una serie de causas: resentimiento entre las bases. Tomic en un momento le propone a Allende la alianza de toda la izquierda y se lo rechazan, mientras que la derecha sí buscaba una alianza real todo el tiempo con la democracia cristiana. Siguieron apareciendo muchas decisiones como izquierda cristiana, además del MAPU, apareció izquierda cristiana, entonces, y este sector progresista iba quedando cada vez más aislado dentro de la democracia cristiana. El asesinato de un dirigente, que era Pérez Ujovic, por una guerrilla muy chiquita que se llamaba Vanguardia Organizada del Pueblo, y bueno, obviamente que si bien no estaba una unidad popular, el título en los diarios era "La izquierda mató a Pérez Ujovic". Bueno, a todo esto también le sumamos la oposición a las cámaras patronales y en los medios de comunicación como el Mercurio. ¿Cómo se logra sobreponerse a este paro de 1972? Y la revolución de abajo, así como le había generado algunos problemas a Allende, también le hace que ese paro llegue a un punto muerto. Hubo una unidad de todas las organizaciones como para poder ponerle freno a ese paro. Se forman los cordones industriales, que eran la unidad de fábricas que se encontraban en un mismo territorio. Se forman juntas de abastecimiento y precios, que para paralelar el comercio de quienes eran, o sea, de los dueños que habían decidido hacer paro. Las fábricas pusieron sus camiones y demás para volver a hacer funcionar la logística de la economía del país, y eso hace que todo llegue a un punto muerto. ¿Por qué no dan el golpe siendo que llega a un punto muerto? Porque se vienen las elecciones de marzo del 73, elecciones legislativas. Entonces se dijeron, bueno, si estos tipos tienen hiperinflación, tienen terrible lío interno, y le hicimos un paro que le hicimos muchísimo daño, no, la UP no va a sacar más del 20 a 25% de los votos, les hacemos una institución parlamentaria, pan comido. El tema es que la UP saca el 44% de los votos y aumenta su representación en el Senado. Y
a partir de ese momento no iban a haber más elecciones municipales, legislativas, ni nada de nada, hasta 1976. ¿Qué estrategia que da? El golpe. Huelga de la mina al teniente, hizo muchísimo daño. El tanquetazo fue el primer intento de golpe de Estado, que dejó 22 muertos. Fue reprimido por el general Carlos Prats, pero esto midió bastante las correlaciones de fuerza dentro del ejército. Y las únicas divisiones que se motorizaron y se movieron a favor del presidente eran las que respondían directamente al comandante en jefe. Es decir, si el comandante en jefe llegaba a estar de acuerdo con un golpe de Estado, no había nadie del ejército que pudiese defender a Allende. Como les había mencionado, creo que en algún momento, la composición del ejército en Chile era de clase media alta, a diferencia a lo mejor de, por ejemplo, en Perú o en Venezuela, que hubo oficiales que ascendieron desde los sectores populares, que ocuparon cargos importantes y demás. Y bueno, hicieron una ley de armas para requisar locales de la oposición y ver si estaban preparando un golpe de Estado. El ejército lo aprovechó para requisar locales de la UP y fábricas. Igual muchas armas tampoco tenían. El, el 22 de agosto, a pesar de los acercamientos del cardenal Raúl Silva Enríquez, que tenía una visión bastante interesante, iba a agregar un video, pero ya sí iba a ser muy extenso, la democracia cristiana no le da mucha entidad al cardenal, se pliega al Partido Nacional y declara ilegal al gobierno de Allende y llaman a una intervención de las Fuerzas Armadas, o sea, abiertamente. Y una manifestación de esposas de oficiales de toda la rama de las Fuerzas Armadas en la puerta de la casa de Prats provoca su renuncia. Prats le dice, bueno, yo ya no puedo seguir, o sea, hasta me están acosando personalmente a mí. Ahora, yo te recomiendo que asuma otro general constitucional que cuando fue el lío de la Marcha de las Cacerolas y los conflictos con Patria y Libertad y el paro del 72, estuvo siempre del lado de Allende, y que en su momento hasta le dijo, en una conversación cara a cara con Allende, le dijo, presidente, el ejército es orgánico usted, si alguno saca un pie del plato, yo mismo me encargo de ir y pegarle un tiro. Ese general, que asumen como comandante en jefe, se llamaba Augusto Pinochet. Bueno, ya estaba muy jugado el gobierno de la Unidad Popular. El 4 de septiembre se produce la manifestación más grande de la historia de Chile a favor de Allende, y Allende no lo anuncia públicamente, pero sí para dentro de su gabinete hacer un referéndum como para ya buscar una salida por arriba y ya terminar el conflicto o terminar elegantemente, cosa que no pasa porque de ese gabinete formaba parte Pinochet, y Pinochet obviamente que eso hace que acelere los planes del golpe y del golpe de Estado finalmente el 11 de septiembre de 1973. No hubo una sola división a favor de Salvador Allende. Algunas reflexiones finales, discurso, porque había puesto el discurso, me olvidé de borrar esa parte. La UP nunca había discutido una política militar unificada. Es decir, durante los 3 años sabían que le podían hacer un golpe de Estado en cualquier momento y nunca discutieron qué hacer si le hacían un golpe de Estado. Está bien, no hay tampoco mucho que hacer si te lo hace el ejército unificadamente, eh, más en la época del 60-70, pero una estrategia nunca hubo. Y de hecho, la estrategia por parte de Allende era seguir manteniendo todo el tiempo la buena relación con el sector constitucionalista del ejército y que no lo acusen de politizarlo, mientras que al mismo tiempo Altamirano y Enríquez hablaban con oficiales por debajo y bueno, los servicios de inteligencia lo observaban, ese escándalo saltó y obviamente que a la UP la acusaron de politizar el ejército, infiltrarlo de comunistas y demás. No había una estrategia ni siquiera dentro de la UP unificada. La CUT, la Central Unida de Trabajadores, tampoco organizó una articulación contrainsurreccional. ¿Qué quiere decir esto? Y la central de trabajadores contra el ejército gana el ejército, pero si hubiese existido una división, algunas divisiones leales a Allende, ¿cuál iba a ser el rol de la CUT? Articular ahí, ayudar a estas divisiones leales, tampoco había una estrategia. Después la UP le negó la posibilidad de realizar el referéndum antes del desplazamiento de Prats,
Y lo peor es que nunca le llevaban contrapropuestas a Allende. Le negaban cosas, pero no le llevaban contrapropuestas. Recién Allende toma esa decisión de llamar al referéndum cuando el Partido Comunista le dio el sí, y que se lo dio después de bastante tiempo, y Allende dijo, bueno, ya está, es lo que hay, me mando, ya no le importaba nada al Partido Socialista. Al punto que cuando le hacen el golpe a Allende, un delegado del Partido Socialista va a la Casa de la Moneda y le dice, presidente, estamos a su disposición para lo que necesite. Y Allende le dijo, ustedes siempre se la supieron todas, me dijeron todo el tiempo qué es lo que había que hacer y siempre contradiciéndome, así que si tanto se la saben, vayan y hagan lo que tengan que hacer, que yo ya sé cuál es mi lugar en la historia. Eso lo cuenta Joan Garcés. Bueno, parte de las cosas de esta presentación ha sido armada con el libro Allende, la experiencia chilena y las armas de la política. Garcés fue asesor personal de Allende durante los 3 años y estuvo con él en el bombardeo de la Moneda, y en el avión que le ofrecen a Allende para escaparse, Garcés se iba a quedar con él y Allende le dijo, no, andate, yo me quedo acá, andate porque necesito que alguien cuente la historia. Entonces él la cuenta en ese libro. Bueno, la carencia total de recursos a las sorpresas, y todo el tiempo Allende se tenía que estar juntando con la UP y deliberaban y demás, no había recursos a la sorpresa. Esa era una partida de cartas donde uno está mostrando todo el tiempo que lo que va a hacer al otro. Eso es lo que a veces tiene de vueltas. Hay ventajas y desventajas, pero es lo que tiene bueno a veces algunas conducciones un poco más centralizadas que tienen el recurso de la sorpresa. Y para finalizar, lo último, Garcés hace una reflexión final que me gustaría compartirla. Dice, la destrucción del aparato del Estado acaba de producirse. Quienes dentro de las organizaciones populares habían orientado su acción en la búsqueda de este objetivo, bajo el espejismo de que se trataba de un Estado burgués, se encontraban con su anhelo en las manos. Durante unas horas debieron pensar que había llegado su momento, el del enfrentamiento, la única vía realmente revolucionaria para ellos. Durante algunos minutos, el sector de la izquierda que razonaba según esta línea táctica pudo verse realizado. Frente al puñado de miles de oficiales que dirigían sus armas contra los trabajadores, se oyó decir, nosotros somos millones. Pronto, muy pronto, la trágica realidad les mostraría la magnitud de la ilusión que habían venido cultivando. Un puñado de hombres, es cierto, pero con la organización y medios técnicos de la guerra moderna, respaldados por el bloque social conservador amenazado en su hegemonía. Una vez tomada la resolución de arrasar con cuanta resistencia encontraran, iban a demostrar en los hechos que frente a un ejército disciplinado y bien equipado, millones de personas sin organización ni recursos militares equivalentes no pueden plantear batalla en el mismo terreno. Y esta es la última diapositiva. Pero a su vez, tampoco estaba en las manos de los trabajadores evitar el enfrentamiento, en la medida que sus enemigos lo buscaban. Si un sector de la izquierda veía equivocadamente en la batalla militar la vía de acceso al poder, el sector que no compartía este supuesto, ¿cómo se había preparado para disuadir a la clase dominante a recurrir a las armas? Y para responderle si llegaban a abrir fuego, a lo largo de 3 años se había hablado y discutido con fervor de estas cuestiones. La hora de la verdad, del contraste de la teoría y las doctrinas con los hechos, había llegado a su punto de verificación final. Y la verdad que a veces, bueno, la teoría y la doctrina no nos dice, qué sé yo, nos puede tirar algunas cuestiones estructurales, nos puede ayudar con algunos análisis, pero la verdad que algunas hojas de ruta y modelos de acción, eh, eso no es como decía Mariátegui de copy y pegue, sino de pura creación. Y bueno, por algo también esto le pone las armas de la política, porque muchas veces, y en estos casos, la política es un arma para así hacer durar un proceso político popular, como para lograr que triunfe, así como para lograr que le hagan un golpe de Estado. Después, bueno, seguramente Marcos le va a pasar la presentación. Acá es breve, los 4 libros, Garcés acá están, el que considero más importante. Y después, bueno, audiovisual, recomiendo estas 2 cosas, cómo, por qué y para qué se asesina un general, es sobre el asesinato de René Schneider, dura 15 minutos. Y después, bueno, la batalla de Chile, la insurrección de la burguesía no tiene desperdicio. Así que ahí estaríamos, compañeros. Muchas gracias.
No sé si las preguntas se harán después. Después, Federico. Perfecto. Gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias, Federico. Una exposición excelente, clarísima. Te agradecemos muchísimo. Y a quienes tengan después cuestiones que quieran compartirnos a propósito de esta exposición, lo dejamos para los minutos finales del encuentro. Ahora vamos a dar lugar a Alejandro Rabasani, que va a exponer, como les habíamos dicho al comienzo, sobre las conferencias de Medellín y Puebla y la conformación de la teología de la liberación. Alejandro es muy iconoclasta en lo que se refiere a su propia trayectoria, así que no ha querido darme mucho dato en materia de lo que podría ser su presentación. Él es profesor de historia en el Instituto Superior de Formación Docente en San Martín, el 9001, y por lo que yo sé, es coordinador además de la carrera de historia del propio instituto. Bueno, Alejandro, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Marcos, muchas gracias compañeros y compañeras. Militante peronista primero que nada, y lo otro son cosas que se aprenden, a veces con más suerte, a veces con menos. Bueno, me va a tener que tener un poco de paciencia porque estoy medio burro para las presentaciones, así que bánquenme un cachito. A ver, ¿cómo se hace esto? Díganme si se ve porque... ¿Sí? ¿Se ve? Joder. Bueno, agradecer de nuevo la convocatoria. A mí el tema de la teología de la liberación particularmente siempre me ha interesado. No significa eso que sepa mucho, así que lo propongo más como en realidad como una charla. Es decir, que ustedes interrúmpanme primero cuando meta la gamba, seguramente, que va a pasar. Y segundo, cuando tengan cosas para agregar, que seguramente hay compañeros que de esto saben mucho más que yo. Quería empezar, primero, vamos a ver cómo es esto. Debería avanzar, pero no que avance. Si cliqueas en la propia presentación, avanza, No avanza. Alejandro. Apretá Enter, Alejandro, y tiene que pasar. Hay poca virtualidad en ese profesor, ¿eh? Hay Sí, poca no. virtualidad. A mí me gusta el pizarrón. No puedo Un dar zapato clase, virtual. compañero. Ahí está, soy Ahí un está, hombre ahí grande. está. Tampoco a dar clase. Casi, cachi. Mi hermano. Bueno, compañero, a ver, estamos entre compañeros, así que digo, está todo disculpado, ¿no? Bueno, primero quería interrogarnos un poco por qué pensar el cristianismo en América Latina. Y en eso vamos a ir un poco primero a los bifes, y es la identidad religiosa, ahí estoy viendo algunos números, de América Latina al 2017, que fue lo último que conseguí, y no creo que haya cambiado mucho. Nos dice que en América Latina el 89.7% de la población se considera cristiana, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Mientras que en Argentina el 85.4% se considera también cristiana. En Argentina tenemos ahí un 70% más o menos de católicos y un 15% de las distintas ramas del protestantismo, del cristianismo, ¿no? O sea, en términos estadísticos, digamos, y hasta pragmáticos, digamos, por supuesto que tenemos que pensar el cristianismo. El cristianismo es
lo compartamos o no, es el ethos cultural de América Latina. Es el PIS, el sustrato, y es lo que indica los valores de qué es lo que está bien, lo que está mal, en términos generales, ¿no? Después podemos ser más rebeldes o menos rebeldes a ese ethos, pero como somos, y estamos entre compañeros, somos un partido con aspiraciones a representaciones de mayoría y popular, no podemos ignorar ese número. No podemos ignorar que el 90%, el 85% en Argentina, se considera cristiano. Que de ese 85 haya un 30% que efectivamente cumple con los rituales y etcétera, bueno, eso es una cosa. Pero que, como les decía recién, en términos generales, el 70%, el ethos, el sustrato, el humus en el cual nos movemos es cristiano, es innegable. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque somos peronistas. Y porque la verdad número 14, si mal no recuerdo, de las 20 verdades, decía que el peronismo es profundamente cristiano y humanista. Y la verdad número 2 dice que el peronismo es eminentemente popular. Y que cualquier círculo, por el solo hecho de ser círculo, no es peronista. Entonces, ahí encontramos como, de alguna manera, una justificación desde el punto de vista pragmático, si quieren, y desde el punto de vista doctrinario, peronista, a ver por qué tenemos que pensarlo y por qué por ahí no solamente pensarlo, sino actuar en consecuencia al cristianismo. Bien, ahí vamos. Si hiciéramos esto, lo vamos a pasar muy rápido. Si hiciéramos una historia de la etapa de las etapas que cumplió la teología en América Latina, tendríamos estas 5 etapas, ¿no? La primera es la que se da entre la conquista, digamos, entre la llegada conquista de España, de América, y la consecuente evangelización, donde sí efectivamente hay unos atisbos de una teología latinoamericana. Si hiciéramos en realidad una historia, digamos, de la teología de la liberación, y quisiéramos buscar antecedentes, podemos buscarlo mucho más atrás, seguramente. Y siguiendo algunos teólogos, bueno, nos encontramos en el mismo Cristo, ¿no? O sea que no hay mucho que discutir. Pero si nos apegamos un poco a América Latina, digamos que los primeros atisbos de una teología pensada desde Latinoamérica tienen que ver ahí entre la conquista y la evangelización, la primera evangelización, ¿no? Donde hay sacerdotes, religiosos, como Montesinos o como Bartolomé de las Casas, que tienen efectivamente un pensamiento distinto del pensamiento dominante de la teología central, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Bartolomé de las Casas y Montesinos se animan a cuestionar las doctrinas teológicas centrales, sobre todo en el tema del indio, ¿no? De los pueblos originarios. Después tenemos una etapa larga, entre el 53 y 1808, 1553 y 1808, donde se constituye la cristiandad colonial. Esta cristiandad colonial es un mero reflejo, hablando teológicamente, de lo que sucede en el centro. Absolutamente dependiente en ese sentido. No hay pensadores originales latinoamericanos, al menos fuertes, ¿no? Luego, en la etapa de la emancipación, desde 1809 hasta 1831, sí surgen pensadores y teólogos ligados al proceso de emancipación americana. Los más importantes son Hidalgo, Morelos en México, pero en realidad en todas las revoluciones de emancipación
siempre hay una participación y una justificación, de alguna manera, del proceso de emancipación desde Latinoamérica. Y subrayo el desde Latinoamérica porque la Iglesia Católica en su conjunto no va a reconocer, y es más, va para encíclicas ahí recomendando la sumisión de la América sublevada a sus mandos naturales, los reyes de España. Antes de 1831, cuando finalmente la Santa Sede, el Vaticano, termina reconociendo estos nuevos países, ¿no? Ya en esta breve etapa culmina ahí en el 31 con el reconocimiento, y volvemos otra vez a una etapa que es el orden neocolonial, a una etapa nuevamente de reflejo, mero reflejo, imitación y dependencia de las vicisitudes de los teólogos del centro, ¿no? Y finalmente, hacia el 30 y hasta el 60, hasta el 1959, creo que está marcado ahí, sí hay un pensamiento que no podríamos decir que es netamente latinoamericano, pero sí que varía en algunas cosas con el pensamiento de la teología del centro. Y tiene que ver fundamentalmente con un proceso que se da anteriormente, entre el 80 y 1930, que es el proceso de laicización por el avance de las fuerzas liberales, digamos, que plantean una separación y de alguna manera un desempoderamiento de la Iglesia en América Latina. Y ante esta situación, y luego de la crisis del 30, la Iglesia plantea habilitar de alguna manera la participación de los laicos, es decir, las personas no religiosas, pero no ordenadas, dentro de la Iglesia. Y eso se expresa en algo que para todos es bastante conocido, que es la Acción Católica y los congresos eucarísticos y todas estas cuestiones que se mueven ahí. Igual sigue siendo sumamente dependiente del centro, pero también dependiente de la jerarquía. Se concibe al laico como alguien ordenado con la jerarquía, alguien que no va a cuestionar, sino que va a cumplir una función dentro de la laicidad, que va a cumplir una función casi como de un ayudante externo, digámoslo así, del desenvolvimiento de la Iglesia en América Latina. Sin embargo, es un movimiento importante en toda América Latina, el de la Acción Católica. Bien. ¿Qué me queda decir de esto? Que por ahí no lo dije al principio. Vamos a hablar muy poco, porque yo no soy de ninguna manera experto, y Marco me va a corregir, seguramente, que conoce un poco más, de teología. Cuando hablamos de teología, hablamos de un discurso en torno a Dios. Es decir, aunque hablemos de política, aunque hablemos del contexto en el momento que surgen las distintas teologías, siempre vamos a estar hablando de un discurso en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a los sacramentos, en torno a la pastoral, y eso de alguna manera es lo que conforma la teología, como un conocimiento o como un discurso. Que esto luego obviamente tiene consecuencias políticas, sociales, bueno, lo vimos recién. Lo tiene sobre el 90% de la población latinoamericana. Seguimos. Bien, las cosas empiezan a cambiar ahí en 1959. En 1959 se convoca el Concilio Vaticano II, la verdad casi sorpresivamente. Juan XXIII, que es el Papa en ese momento, convoca a este concilio. Él va a fallecer antes de que termine el concilio, le va a dar inicio, pero fallece y lo termina Pablo VI. Y en este concilio, ¿saben lo que es un concilio? Para aquellos que no son muy
o no están cerca de estos conocimientos, el concilio es una convocatoria de obispos y teólogos de todo el mundo para definir algunas cosas en torno a el dogma, la pastoral y distintos aspectos del desenvolvimiento de la Iglesia en el mundo. El concilio anterior había sido el Concilio Vaticano I, que había sido en el siglo XIX, y que había optado, de alguna manera, este concilio el primero, por mantener todo como estaba, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene esa pretensión de universalismo, de universalidad de sus ideas y de, digamos de alguna manera, de eternidad también de sus ideas, y entonces no encontraba razones por las cuales cambiar. Por eso digo que sorpresivamente se convoca este Concilio Vaticano, que se desarrolla hasta el año, no me acuerdo, discúlpenme que tengo problemas, con el COVID ando con la memoria de la miseria, así que igual que el mes. No, tengo mis apuntes, hasta el 65. ¿Cuál es la novedad de este concilio? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, empezar a decir misa en los idiomas originales de los países donde están. La misa antes se daba en latín. Que el cura, estos son los aspectos litúrgicos, ¿no? Que el cura esté de frente al pueblo y no dándole espalda, como se daba antes misa. Que haya, y eso es importante, que haya un análisis de la situación mundial, y en torno a ese análisis de la situación mundial surjan algunas respuestas desde la Iglesia. Y eso es importante. América Latina no tuvo una presencia fuerte, digamos, numéricamente, en el concilio, pero algunos de los asistentes, algunos de los obispos asistentes, van a ser después muy importantes en el desenvolvimiento de la teología de la liberación. Ahí nombro algunos, el Cámara, Raín, Méndez Arceo, Proaño. Todos estos firman un pacto, se juntan en las catacumbas de Domitila, que son unas catacumbas que están en Roma, y firman un pacto que se conoce como el Pacto de las Catacumbas, y en ese pacto se comprometen, son 39 en realidad los que firman, se comprometen a adoptar una vida de sencillez, despojada de posesiones, y una nueva actitud pastoral orientada a los pobres y a los trabajadores. Esto es absolutamente una novedad en la Iglesia de ese momento. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto que nombro ahí, en el 54 la caída de Arbenz en Guatemala, el suicidio de Getúlio Vargas en Brasil, en el 55 el golpe de Estado Perón, Rojas Pinilla en Colombia en el 57, a Pérez Jiménez en Venezuela en el 58, y en el 59 la Revolución Cubana. Los primeros, bueno, en el 67, justo antes de que arranque el concilio, perdón, en el 62, antes que arranque el concilio, el Papa Pablo VI publica una encíclica. Las encíclicas son cartas, digámoslo así, de los papas, dirigidas generalmente al mundo católico, pero que son leídas en general por todos, excepto las de Francisco últimamente, que está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, no se dirige solamente a los católicos. El Papa Pablo VI publica la encíclica Populorum Progressio, y en esta encíclica también trata el tema del trabajo, de la pobreza, de la marginación, con una visión, diríamos nosotros, desarrollista, en términos generales, ¿no? Termina el concilio, apenas termina el concilio, ahí también nombro algunos
algunos teólogos que, bueno, están muy influidos por el concilio, pero también por la teología francesa, la Nouvelle Théologie francesa, donde están los sacerdotes obreros, Teilhard de Chardin y distintos teólogos que también hablaban de el implicarse de la Iglesia en el mundo del trabajo, en el mundo de los pobres. Surgen multitud de organismos y teólogos, de revistas, publicaciones y reflexión teológica a partir de esta apertura que significa, de alguna manera, el Concilio Vaticano II. Bien. Vamos ahí a la etapa de la formulación, digamos, de la teología de la liberación. Así, cuando empieza a surgir realmente ya con ese nombre, la teología de la liberación. El contexto es las críticas al desarrollismo. El desarrollismo suponía que el desarrollo capitalista, algunos territorios del mundo, América Latina, África, algunos sectores de Asia, habían como llegado tarde, ¿no? Entonces lo que había que hacer era ayudarles a que se desarrollaran. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que nombraba recién el compañero, con la Alianza para el Progreso y las políticas desarrollistas, donde se permitía, de alguna manera, la inserción de capitales extranjeros en los países para facilitar, ayudar a ese desarrollo. Y empiezan una serie de teóricos, André Gundelfrank, Enrique Cardoso, que después, bueno, va a tener una evolución espantosa en su devenir político, pero en ese momento era piola, y empiezan a criticar esta teoría del desarrollo, y proponen una nueva teoría que es la teoría de la dependencia. Básicamente lo que se sostiene desde la teoría de la dependencia es que la posibilidad de existencia del centro rico, por decirlo de alguna manera, del centro dominante, es la pobreza de todos los sectores que pretendían desarrollar. ¿Se entiende? Lo digo muy, muy en criollo, pero ustedes más o menos saben de qué estoy hablando. Esta teoría de la dependencia va a tener fuerte influencia en todos los teólogos de la liberación. Al mismo tiempo, empiezan a surgir nuevos movimientos fundamentalmente eclesiales. Los movimientos de educación de base, ahí lo vamos a tener a Paulo Freire en Brasil, seguramente conocido, o relativamente conocido por casi todos, la juventud obrera cristiana, la juventud universitaria cristiana, que van dejando de lado esta teoría del desarrollo y el reformismo consecuente para asumir unas posiciones un poco más revolucionarias. En Brasil también tenemos a Rubén Alves, que es protestante, y que publica en el 67 Religión, Opio o Instrumento de Liberación. Me faltó el signo de pregunta. Estoy viendo. Porque también, yo, si bien no lo voy a decir, no voy a hablar mucho, porque no lo conozco. La teología de la liberación tiene una rama católica muy importante y tiene una rama protestante sumamente importante. Yo, como la desconozco, no me he querido meter en camisa de once varas. Entonces, me dedico un poco más a lo católico. Antes de Medellín, que va a ser el primerito, digamos, así como la conferencia donde se lanza la teología de la liberación, aparecen distintos teólogos que empiezan a pensar la realidad latinoamericana. Gustavo Gutiérrez es muy conocido, hace poco perdonado por Francisco, digámoslo así. Juan Luis II, que es uruguayo. Lucio Guerra, que es argentino. Y Joseph Comblin, que en realidad es belga, pero él actuaba en Chile, fundamentalmente. En agosto del 68, de 1968, se convoca a la Conferencia General del Episcopado en Medellín.
¿Qué es esto? ¿Qué es una conferencia general? Para aclarar. Convocan a todos los obispos de Latinoamérica a una conferencia donde se va a debatir principalmente la aplicación del Concilio Vaticano II en Latinoamérica. Medellín propone efectivamente una relectura del Concilio Vaticano II desde la situación de América Latina. Y esta situación de pobreza, de injusticia, estos teólogos la comparan, y ese va a ser un tema fundamental en la primera parte de la teología de la liberación, con la situación de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Van a hacer énfasis en el libro del Éxodo de la Biblia, que narra precisamente eso. Si se acuerdan, y si no, seguramente han visto la película Moisés, para esas épocas que pasan las películas de religión en la tele, es Dios interviniendo directamente en la salvación de un pueblo oprimido. Dios interviniendo directamente en la historia de un pueblo oprimido. No de manera individual, sino de manera general, para todo el pueblo, para salvar al pueblo de la opresión. No estamos hablando de la salvación en el cielo, no, estamos hablando de una situación concreta de opresión y de Dios interviniendo para la salvación. Y ellos comparan la situación de Latinoamérica con esta situación de Israel en la época de Faraón, digámoslo así, ¿no? Ya antes ha pasado esto. Tupac Amaru también hizo esta misma comparación en su rebelión. Dijo que decía que su pueblo vivía como Israel durante la opresión de los egipcios. Y bueno, él se sentía un poco Moisés. Bien, vamos ya a Medellín, la etapa de lo que me toca hablar. Acuérdense que me pueden ir interrumpiendo todas las veces que quieran y no me hagan hablar como un loco. 1968. 1968 es un año, en realidad esos años, 67, 68, 69, 70, están cargados, como también recién decía el compañero, de múltiples situaciones sociales, políticas, de todo tipo. Él nombró varias, las que yo tenía pensado nombrar, así que no las voy a repetir, pero son años como muy cargados políticamente y de efectivamente una situación como de rebelión, ¿no? Como de insurgencia, como de pre-revolucionaria, podríamos decir. Quiere decir que casi que la teología de la liberación es fruto de esa época. De alguna manera hubiera salido, ¿no? Bien. En los documentos de Medellín aparecen estas palabras que eran ajenas a los concilios anteriores, de las conferencias anteriores, que son leer los signos de los tiempos, el tema de paz y la tentación de la violencia, justicia, pobreza, liberación de toda situación opresiva, situación de pecado, pero no la situación de pecado individual de las personas, sino la situación de pecado de las estructuras que someten a las personas. Las personas están sometidas a estructuras que son pecaminosas en sí mismas. Eso es lo que van a decir. Bueno, educación liberadora, cambio de estructuras, concientización. Se desplaza, como decíamos recién, el acento desde el desarrollo hacia la liberación. Este pensamiento, que es un conjunto grande, cada vez más grande de teólogos que lo expresan, y en Medellín van a ser mayoría, Medellín va a estar presidido, las conferencias son raras, ¿no? Las conferencias tienen 3 presidentes, la conferencia episcopal. Tienen un presidente que manda a Roma, en el caso de Medellín era Zamoré, que a nosotros nos suena porque después va a intervenir en el conflicto que tenemos con Chile. ¿Se acuerdan? Cardenal Zamoré.
Era bastante piola, no iba ni para un lado ni para el otro, pero era piola, digamos, dejaba ser por lo menos. Y tiene un presidente que habla castellano y un presidente que habla portugués. Bueno, en esta conferencia de Medellín intervienen, la verdad, todos los teólogos que nosotros, los teólogos de la liberación más conocidos. Gutiérrez, fundamentalmente, es el que va a terminar de alguna manera sintetizándolos a todos. Él edita un libro que se llama Teología de la Liberación, Perspectivas, que es un libro bastante cortito, porque estos eran curas medios militantes, por decirlo de alguna manera, si bien eran formados académicamente, pero generalmente estos primeros libros son más del tipo folleto, porque son charlas, y esas charlas después se grababan o se tomaban los apuntes y a lo mejor le metían una ampliación o algo, y se editaban como libros. Y eran este, bastante modestos en el sentido que decían perspectivas, evolución, estaban como empezando a pensar la teología de la liberación. Como digo ahí, todavía no es, él sí le coloca el nombre, es el primero que pone el nombre de teología de la liberación. Todavía no es, podríamos decir, tan sistemática la teología, pero sí es programática, sí está planteando un programa para avanzar. Bien, avancemos con Gutiérrez. Y vamos con las características de la teología de la liberación. Así. Hacia el 71, ya Gutiérrez tiene una formulación, podríamos decir, un poco más definitiva de la teología de la liberación, y concibe la teología, en sus primeros textos decía como función crítica de la acción pastoral de la Iglesia. Y ahí hay una diferencia importante. Cuando ya lo define, dice reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra. Es bastante distinto. No estamos hablando de la Iglesia y de una reflexión sobre cómo se maneja la Iglesia, etcétera, sino una reflexión sobre la historia a la luz, digamos, de la fe. Cuando él dice de la palabra, está diciendo de la fe. Él habla de un nuevo modo de hacer teología, porque la liberación, la praxis liberadora, no es solamente un tema nuevo, una cuestión nueva que se le ha ocurrido y que vamos a meter ahora en la teología para pensarla, sino que es un nuevo lugar, una nueva perspectiva hermenéutica, un nuevo lugar desde donde interpretar las cosas. ¿Cuál es ese lugar? El lugar es el de los pobres. Vamos a pensar la teología desde los pobres. Entonces, la teología es entendida como un acto segundo, digamos, ¿no? Y esto va a insistir bastante Gutiérrez y los teólogos Leonardo Boff, John Sobrino, que son un poco posteriores, van a insistir bastante en esto. Como un acto segundo, digamos, como el acto primero es la práctica de liberación. Es decir, el conocer que estamos en una situación de opresión, llevar adelante una praxis política de liberación, y a la luz de eso pensar la teología. ¿Entienden? Por eso es como una segunda etapa. De alguna manera invierte lo que venía haciendo la teología hasta ese momento, que era a partir de los dogmas y de los dogmas ir sacando consecuencias. Y en lo posible encontrar en la Biblia algún pasaje que nos la justifique, digamos. Bien. Esta nueva manera de entender la teología no es posible sin haber tomado conciencia de la situación de pobreza estructural y en consecuencia la consiguiente opción por los pobres y el compromiso por su liberación. Esto pensando en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? También otra diferencia grande que tiene con la teología anterior. La teología anterior usaba principalmente como herramienta a la filosofía. Marcos, que es filósofo, me va en filosofía, me va a putear lindo, pero se entendía a la filosofía como esclava de la teología, de alguna manera, ¿no? Hay un dicho en latín que a mí no me sale, que dice precisamente eso. La filosofía es esclava de la teología, está en función
de la teología. En cambio, estos teólogos no van a basarse ya en la filosofía, o no solamente en la filosofía, sino en las ciencias sociales. Porque bien, tenemos esta situación de opresión, ¿no? Y estructural en América Latina, que produce esta cantidad inmensa de injusticia y de pobreza. Bueno, tenemos que encontrar una causa. ¿Cuál es la causa? Y bueno, vamos a usar las herramientas que tenemos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para encontrar esa causa? Bueno, las ciencias sociales. Eso es lo que nos va a dar la explicación. Y entre ellas, dentro de las ciencias sociales, muchas de ellas influidas por el marxismo. Marxista directamente, ¿no? Seguimos, vamos a tratar de acelerar, pero, la opción por los pobres. A ver, bueno. Opción por los pobres. La opción cristiana por los pobres, me vuelvo a decir que es el acto primero. Primero elegimos estar de este lado y después de ahí se elabora teología. Es la respuesta a la palabra del pobre, al hecho de la existencia del pobre, oída desde la fe, mediada por la comprensión de la pobreza, de la opresión. No se comprende al pobre en forma individual, sino en forma colectiva y social, como un pueblo, digamos, como una clase. De acuerdo a los teólogos, lo van a entender como un pueblo o como una clase. Y es más, se lo comprende también estructuralmente. Comprenden la pobreza como el resultado de un sistema social injusto y opresor, porque, y ahí cito, los mecanismos que, por encontrarse impregnados de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres. Hoy, entre nosotros que somos compañeros y somos peronistas y tenemos esa formación, no nos suena nada raro esto, para nada. Pero en el 68, que lo dijera la Iglesia, sí era raro, sí era disruptivo, sí era una cosa bien jodida. Por eso la etapa siguiente, la etapa del martirio, rápidamente, ¿no? La persecución, perdón, exilio y martirio, del 72 al 78, más o menos, ¿no? Son laxos estos periodos. A partir del 72, la teología de la liberación va a sufrir una fuerte presión de dos lados, digamos. Primero, de los estados que van a iniciar un proceso de militarización en América Latina, que todos conocemos lamentablemente, donde los grupos dominantes pasan a una fuerte ofensiva, violenta ofensiva, y por otro lado, desde la Iglesia. En Latinoamérica, a partir de la presidencia de Monseñor, un hijo de una gran puta, que era Monseñor López Trujillo, que es presidente de la CELAM. La CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, digamos, donde se juntan todos los obispos. Donde grupos conservadores, muy conservadores, de derecha diríamos, se reagrupan con los viejos sectores desarrollistas y proponen nuevamente un capitalismo progresista de dependencia, digamos así, una cosa más rara, favoreciendo básicamente lo que está empezando a suceder ahí, que es la transnacionalización de la economía. A partir del 72, la teología de la liberación es violentamente reprimida, con el beneplácito de muchos sectores de la Iglesia, con muchos perseguidos, exiliados y asesinados. Del paradigma del éxodo, que habíamos hablado anterior, del pueblo oprimido, por Faraón, por Egipto, pasamos ahí al paradigma del cautiverio de Babilonia, digamos, ¿no? Y esto da también origen a una nueva generación de teólogos y a nuevas fuentes de reflexión en torno a la opresión norte-sur, en torno a la opresión del hombre sobre la mujer, en torno a la opresión de los blancos sobre los negros, lo vamos a decir directamente, por las confrontaciones raciales. Ahí hice un pequeño collage, la verdad que son muchísimos más, la cantidad de asesinados en
en América Latina de teólogos de la liberación o sacerdotes militantes asesinados. Los más rápidamente reconocibles son Angelelli, Mujica, los mártires palotinos, Arnulfo Romero, Rutilio Grande, pero hay muchos. Muchos muy comprometidos con su pueblo, pastoralmente muy comprometidos con su pueblo, llevando adelante distintas experiencias, desde productivas a militancia política directa, y que van a ser asesinados en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. En todos los países van a haber una fuerte persecución, muchas veces con complicidad de la Iglesia. Acá tuve la suerte por ahí de conocer a compañeros de Monseñor Angelelli, que se escaparon de la muerte providencialmente, vamos a decir, con mucha suerte, ayudados por Angelelli. Que nada, me contaban primero los trabajos, lo que hacían en La Rioja, y cómo se escapan acá primero a Mendoza. En Mendoza nosotros teníamos en ese entonces probablemente algunos se acuerdan, a Monseñor Rubiolo, que era alto traica, y que los entregó a los 2 minutos. Les dijo, sí, sí, muchachos, está todo bien, pero a los 2 minutos los entregó. Zafaron, bueno, por un día quieren les cuento bien cómo fue. Bien. Alejandro, deberías ir tratando de cerrar. Dale. Vamos a correr. Bien. Pasamos ahí a Puebla, vamos cerrando. Es la última parte de esta charlita. Esta conferencia se da en el 79, ya con Juan Pablo II de Papa. Juan Pablo opera violentamente contra la teología de la liberación. Nuevamente con López Trujillo, secretario de la CELAM, intenta anular las posibilidades de los teólogos de la liberación de participar en esta conferencia. Sin embargo, bueno, por diversas alternativas consiguen meterse en el documento, y el documento termina recogiendo los aportes de la teología de la liberación. Y por primera vez se nombra la opción preferencial por los pobres. Incluso le dedican una sección. Acá sí me detengo un segundo. Cuando dicen opción preferencial por los pobres, la opción de Medellín es la opción por los pobres. Cuando dicen preferencial, de alguna manera tratan de matizarlo, de suavizarlo, diciendo, bueno, no es solamente la salvación a través de los pobres, sino también de las clases medias, de los ricos, pero la verdad que es fruto de una profunda incomprensión. Porque no hay problema con la salvación de las clases medias y de los ricos. El tema es que la ubicación es la salvación desde los pobres. Una más. El invierno eclesial, esto lo usan bastante los compañeros teólogos, porque con Juan Pablo II empieza la peor etapa, digamos, la etapa de mayor persecución de la teología de la liberación. En el 84, y ahí termina, vamos a hacerlo rápido. En el 84, el Joseph Ratzinger, que después va a ser el Papa Benito XVI, y no me estoy equivocando, estoy diciendo Benito a propósito, presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la vieja Inquisición, con nombre nuevo, ¿no? De alguna manera es la que juzga si un libro se puede imprimir o no, si está dentro de los cánones católicos, dogmáticos o no. Emite un documento condenando parcialmente algunas de las cuestiones que planteaba la teología de la liberación. Como es muy mal recibido, en el 86 emite otro documento, Libertatis Conciencia,
que atenúa un poco la postura de la Iglesia. Pero mientras está Juan Pablo II le quita la posibilidad de ejercer el sacerdocio y la docencia a cantidad de teólogos de la liberación. Incluso algunos nos manda a callar y siguen callados hasta que los perdona Francisco. Por ejemplo, Leonardo Boff. A callarse. Digo, no solamente callarse públicamente, callarse. Bien, 2 palabras sobre Francisco, un compañero. Y ahí terminamos, Marco. Cualquier cosa a disposición. Gracias. Vamos a ver acá. Pensé que era alegórico la de las 2 palabras. No, bueno, si querés te digo algo, Francisco, pero ya se contigo. Muy bien, muy bien. No, está bien, se entiende. Gracias, Alejandro. Bueno, también muy clara tu exposición. Bueno, yo no me he fijado en el chat, a ver si hay alguna consulta, pero si no, ya como hemos venido haciendo en los anteriores encuentros, simplemente ustedes activan su micrófono y participan para preguntar sobre cualquiera de las 2 exposiciones que hemos tenido hoy. No sé quién quiere arrancar. Yo quisiera escuchar algo sobre las 2 palabras del compañero Francisco. Bueno, muy bien, Elina. Bueno, ahí vamos. Bueno, Francisco, la verdad que como está todavía en el papado, espero que siga un tiempo más, bastante, lo más posible. Francisco ha tenido, la verdad, con la teología de la liberación, una actitud totalmente distinta, si bien marcada por la moderación que tiene Francisco, y por la ansia de unidad, sobre todo, que tiene Francisco, tiene una actitud con la teología y los teólogos de la liberación absolutamente distinta y opuesta. Incluso ha prologado libros de distintos teólogos de la liberación, los ha perdonado públicamente, lo cual ya les ha permitido volver a ejercer el sacerdocio. Sin embargo, él no escribe específicamente a la teología de la liberación, sino a la variante argentina, podríamos decir, de la teología de la liberación, que se conoce como teología del pueblo. ¿Por qué? Porque Francisco es peronista. La teología de la liberación, no es más que peronista, pero es peronista. La teología del pueblo habla, su categoría es el pueblo, a diferencia por ahí de la teología de la liberación que habla de clases. Cuando Francisco habla de pueblo, a lo que lo enfrenta es al antipueblo, habla de patria y antipatria. ¿Sí? Es muy cercano al peronismo, pero no concibe a la división social en términos de clases. No la concibe de esa manera porque, bueno, primero porque es peronista, y nosotros los peronistas no somos clasistas, y segundo, porque pretendemos gobernar para todo el conjunto del pueblo, y segundo porque entiende Francisco que la ubicación en determinados estamentos de la producción no determina muchas veces la conciencia de las personas respecto de esa ubicación. ¿Se entiende? No es lineal esa, o sea, yo puedo ser un triste profesor de historia, como soy, y sin embargo pensar como el más neoliberal de todos, ¿no? Entonces, Francisco piensa en pueblo y antipueblo. Mi ubicación en cualquiera de los estamentos de los medios de producción, digamos, ya sea como capitalista o como proletario, no determina mi conciencia. Y eso es una diferencia importante que hace Francisco. Muy claro, compañero. Dora Jiménez pide la palabra. Hola, buenas tardes. Yo me interesaría escucharte si podés aportarnos algo sobre el tema de la organización
que ha planteado el Papa a partir de Amazonia, que ha armado propuestas sociales, culturales, de desarrollo en todo el mundo, y creo que la última que ha planteado y que ya han habido reuniones es el acuífero guaraní, como es una integración regional de Sudamérica sumamente importante. A mí he estado siguiendo las publicaciones y me asombra realmente la propuesta del nuevo orden mundial que plantea el Papa desde el amor y la integración, protección de la naturaleza, la ecología, las aguas y las tierras. Y me parece que es una propuesta superadora a cualquier otra propuesta que ande rondando, y quería preguntarte si tenías alguna opinión sobre estos trabajos que ha encarado Francisco y que ya tienen forma en Asia, en África, en la Amazonia, y ahora con esta propuesta del acuífero guaraní que me parece fundamental, ¿no? En la integración de nuestros países sudamericanos. Bueno, mira, yo la verdad soy parte de una organización social que tiene como movimiento popular, más que organización social, que tiene como lema el tierra, techo y trabajo, que es el lema que propuso Francisco allá al inicio del papado, al poco tiempo del inicio del papado, en el 2013, si mal no recuerdo. El Papa convoca a los movimientos sociales y movimientos populares al Vaticano, también una cosa inédita. Los lleva a todos ahí y los escucha durante un tiempo, y después les da un discurso que la verdad que yo creo que es la figura internacional hoy más parada enfrente del sistema capitalista, que al menos con relevancia pública, ¿no? Nos convoca y propone estas tres T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Esto de tierra para todos, trabajo para todos y techo para todos. A partir de ahí, él saca dos encíclicas muy importantes, muy importantes a mi entender, digo, cada uno juzga lo que quiere. Es la Laudato Si, que curiosamente se la ha tomado como una encíclica ecológica, pero si bien toca el tema de la ecología, es mucho más que solamente ecológica, porque entiende la ecología como lo indica la palabra. Es un hablar sobre el mundo, sobre el total del mundo. Nosotros entendemos la ecología como, bueno, cuidar las plantas y los animales que no se los matan. Bueno, no, Francisco está hablando de la integridad del mundo. Y la integridad del mundo, como buen peronista, con el hombre en el medio, ¿no? El hombre y la mujer. Perdonen las compañeras que tengo ese defecto porque tengo 50 años y no me acostumbro. Por la humanidad en el medio. Entonces, primero en esta encíclica que trata efectivamente el tema ecológico, digamos, en términos que nosotros conocemos, pero no, entiende que la ecología sin justicia social es un bolazo, digamos, básicamente. Lo voy a decir en criollo de nuevo. La ecología sin justicia social, sin acceso a los bienes comunes, es una cosa de hippie, digámoslo así. Y después saca Fratelli Tutti, que es una propuesta aún más política, como si fuera poco la Laudato Si, donde propone efectivamente la conciencia de la hermandad, de la fraternidad del género humano. Vieron que nosotros somos todos herederos, de alguna manera, de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Somos modernos todavía. Yo, por lo menos, me considero moderno. Lo de la posmodernidad me parece un poco zaraza, decirle a pasar. Y tenía como esos tres lemas, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad no la hemos tocado nunca, ¿no? No se ha teorizado lo suficiente sobre el tema. Y obviamente no se ha llevado a la práctica. La libertad y la igualdad sí, y la libertad y la igualdad hemos estado en esa disputa desde 1789 hasta ahora. Sobre
cuál tiene preeminencia sobre la otra. Y bueno, nosotros algunos pensamos que la igualdad y otros piensan que la libertad. La fraternidad no la hemos tocado nunca y la verdad que me parece que ahí hay una llave para pensar el futuro. Respecto del acuífero guaraní, mira, justo hoy tenía una conferencia del tema, pero bueno, me tocaba a mí venir a conversar con usted. No conozco mucho, no quisiera meter la gamba. Sé que se está trabajando y está trabajando el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, como la oficina que tiene el Papa para estas cosas, está trabajando el tema. O sea que nada, próximamente seguramente vamos a ver alguna opinión sobre justicia, no es que el Papa debe decir, en Argentina hay que hacer tal cosa, pero seguramente nosotros nos vamos a escuchar y nos vamos a dar cuenta que no está hablando. Bueno, Y yo te traía la pregunta porque en esta definición que se está tomando en estos días sobre el tema del río Paraná, me da la impresión de que la propuesta de Francisco supera ampliamente la problemática del Paraná al pensar en una geopolítica mayor que es lo del acuífero guaraní. Entonces, digo, bueno, si el Paraná es nada más que una cosa comercial navegable o es una cosa superior dentro de un esquema geopolítico interesante. Por eso digo, ojalá que podamos ir aportando, escuchando y aprendiendo de todo esto que plantea Francisco, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Dora. Había pedido la palabra Marcelo. Marcelo Stern. Sí, dos pequeñas reflexiones. La primera, primero felicitar a los compañeros, que realmente ha sido potente las exposiciones. Respecto a lo de Chile, me parece fundamental pensar lo que significa la dispersión y la no existencia de una propuesta unitaria para encarar un proceso social. Me parece que eso es una enseñanza enorme para los tiempos que corren. Y a la vez recordar que la derecha, ayer fue el aniversario de los bombardeos de Plaza de Mayo, la derecha es históricamente una asesina de los pueblos y, bueno, cuestión a tener presente. Y la otra cuestión respecto a la exposición de Alejandro, simplemente acotar que aquí en Argentina el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fue un potente impulso para el proceso de auge popular que se dio en los 70. Pese a ser muy pequeño, porque eran muy pocos los curas que militaron el movimiento, realmente tuvo una incidencia enorme. Así que bueno, eso nada más y agradecerle nuevamente. Ok, Marcelo. Sí, tuvimos a Macuca Lloren, tuvimos al padre de Contreras. Bueno, Dussel. Dussel, que no es teólogo, pero habla del tema. No es cura, pero laburoso el tema de la teoría de la ley. Pero digo, como militante, el padre Contreras, el Macuca, sí. De la puta, que hemos tenido grandes compañeros. Acá en San Martín teníamos al padre Dussel Baggio, no es cura ni es peronista tampoco. Tampoco es peronista, ¿no? No, es bastante gorila, perdón. Pero igual es un intelectual. Pero no hay que ser ni sectario ni excluyente. No, estamos todos dentro de la bolsa. No, pero aparte, no, a mí sabes que lo voy a contar porque me tengo que sacar la espina. En una charla que dio, en un momento empieza a tocar el 73 y yo estaba ahí y dijo, bueno, si los peronistas supieran leer, y no sabes lo que me calenté. Pero no ¿Quién dijo eso? Dussel. Dussel. Entonces me calenté mucho, entonces le tengo un poco de idea. Sin embargo, yo muchas de las cosas las he tomado Dussel, hay que reconocer. Es que podés no ser peronista, pero es antiperonista, en realidad es antiperonista. Él es, no sé, cada vez que lo escuché me calenté yo. Ahí hay en el chat
algún pedido de datos respecto de Chile, Federico? No sé si lo pudiste leer. Algunos datos se los puedo pasar después. El que tenía era de la inflación, que había pasado del 35 al 22 el primer año, después 200 y pico, y después 600 en el 73. En el caso de distribución de la riqueza, había pasado a favor de los trabajadores del 40 al 60. En el caso de empleo, había también algo que incluso fue permanente en todo el gobierno de Allende, fue el pleno empleo. De hecho, la economía, o sea, los Chicago Boys cuando van a Chile, ya una vez concretado el golpe de Estado, lo que dicen es que, bueno, que con lo único que ellos rescataban era el pleno empleo, el resto para ellos todo era un desastre, que, ojo, o sea, esto en el milagro, supuesto milagro económico que hace Pinochet, él se agarra de un logro que fue del gobierno de Allende, que fue Pinochet privatiza casi todo, excepto el cobre, excepto la minería del cobre, que es lo que Allende le llamaba el salario de Chile. Y Pinochet aprovechó en la subida del precio del cobre y con eso financió parte del milagro chileno. Entonces, bueno, ahí es cuando el neoliberalismo a veces uno descubre que no es tan exégeta del mercado en todos los casos. Y después, bueno, accesos a la salud y educación, ahí es más específico, se hizo el programa de algunas cuestiones más puntuales, la copa de leche, las becas a estudiantes de sectores populares para las mejores escuelas privadas de Chile. O sea, la película Machuca trata de eso, básicamente. Es recomendable en caso que no lo hayan visto. Así que bueno, por ahí ya con más detenimiento se los podría pasar después, pero esos son los datos que hasta ahora he tenido. Pobreza, y depende de eso desde dónde se mida, porque si uno ve a veces las fuentes de quienes después hicieron el golpe de Estado, por poco el índice de pobreza de Chile cuando se va Allende era el 90%, o sea, y no sé, o sea, no es tampoco tan creíble eso, entonces eso también depende de quién lo mida. Así que bueno, si por ahí quieren más detallados, se los puedo ir pasando después. Gracias, Federico. De lo que recuerdo, había una intervención de Gustavo Nieto consultando a Alejandro sobre la matanza de curas y monjas salvadoreños en la Universidad Católica de El Salvador. No sé si tenés alguna noticia de eso, de fines de los Sí, 80. en el 90. En el 90 90, precisamente, ajá. en el 90 asesinan el Ejército Nacional, algo así se llama, Ejército Nacional Salvadoreño, asesina en la UCA a Ignacio Lacurría, que es un gran representante de la teología de la liberación, y a 5 sacerdotes más, son 6 sacerdotes, y 2 mujeres, la señora que hacía la comida y la hija. La verdad que sí, efectivamente es un hecho no muy conocido, porque bueno, ustedes saben que El Salvador hubo una guerra civil prácticamente genocida. Pero sí, sí es recordado, digamos. Ignacio Lacurría en ese momento era el teólogo de la liberación, junto con John Sobrino, que tuvo la suerte de ese día haber sido invitado a una charla y no estar, porque también tenía que estar ahí. Y bueno, en ese momento estaban ellos y los asesinaron una célula del ejército. A Romero lo habían asesinado a principios de los 80, entiendo. En el 80, ajá. Romero lo Ajá. asesinaron en el 80. Otras veces se toma también a Camilo Torres Restrepo como antecedente. Él es anterior, él es asesinado en el 66. No tengo duda que si le hubiera tocado vivir la época de la teología de la liberación, seguramente hubiera estado. Pero no llega, lo asesinan antes. Fue un conocido cura guerrillero, digamos.
Bien. Cumpas, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Yo una sola cosa quería decir, es en relación a la exposición de Alejandro, una pequeña disidencia en relación con tu exposición. El texto que se toma como base, aunque por supuesto hay formulaciones previas, todas muy buenas, por ejemplo, la que vos señalaste de Rubén Alves, es una tesis de doctorado de Rubén Alves, que la hace en un seminario progresista de Estados Unidos, en Princeton, y es probablemente la primera formulación, pero la que se toma como base es la de Gustavo Gutiérrez, en el 71. Y ese texto es muy riguroso, no es un folleto, es un texto, y tampoco es breve, es una obra, no sé, debe tener unas 350 páginas, y desde el punto de vista teológico, incluso en lo que tiene que ver con los textos, con los estudios bíblicos, es muy, muy solvente. Y bueno, al principio de los 70 es una etapa de gran profusión de estos textos, pero digo, hay esos una primera primeros... edición, en el 67 Sí. hay una primera edición que es como una desgrabación, eso que te digo yo, y después en el 71 bien. hay una formulación Sí. más sistemática. Ok, yo no conocía esa del 67, pero sí la del 71, y no cuajaba tu descripción. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cumpas, creo que estamos ya en horario de cerrar esto que ha sido el último encuentro de nuestro primer bloque, de este taller de historia política que pensamos seguir. Espero que haya sido fructífero. Nos habíamos propuesto de algún modo pensar la coyuntura, pero en una clave de profundidad en términos históricos, en términos de la comprensión de esos procesos históricos, y esperamos estar desde la Secretaría Masculina del PJ de Godoy Cruz, estar contribuyendo a eso. Hemos grabado todos estos encuentros, así que ya vamos a ver cuál es el canal por el cual los subimos. Y quiero agradecer la labor de Meli Farías, que está a cargo del Zoom, del PJ, que nos ha facilitado esta salida, y también las grabaciones de los respectivos encuentros. Bueno, estaremos convocándolos cuando armemos el segundo bloque, en el que nos ocuparemos ya no tanto de acontecimientos, sino de sujetos, de personajes de la historia de América Latina que han sido relevantes en esta, en la construcción de nuestro destino americano. Ha sido un placer. Imagino que efectivamente sí ha sido fructífero el taller, si tomamos como dato la lealtad de nuestro público. Estamos terminando digamos, en este cuarto encuentro hemos tenido como 45 personas, así que arrancamos como con 70, pero está muy bien terminar con 45, y estaremos convocándolos seguramente de nuevo, y esperamos que esto sea pronto. Muchas gracias, Cumpas. Gracias a los profes que tan generosamente han dispuesto de su tiempo para preparar estas exposiciones. Y bueno, a los compañeros que han sido parte del público, que nos han ayudado a la difusión. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazos peronistas. Gracias, abrazo. Abrazo, Marcos. Abrazo, compañero. Cachi. Gracias. Hay que leerlo al Cachi. Ay, no lo vi. Eso.
No, No podía faltar el cabrón. Bueno, besos a todos. Muy bueno todo. Me niegan la palabra en este pescota. Cachi, ¿no? perdón. No, Habla, no lo vi, no lo vi. Ah, Dale. hago mi Perdón, aporte. Estoy boludeando. Perdón. Bueno. Nos vemos, Marco. Gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Gracias, Marito. Chao, Marito. Cachi, un abrazo. Besito, Federico. Compañero, nos vemos. Muchas gracias. Dale, chao. Muchas gracias, chao, chao. Chao, Juan Carlos.